Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi serie de vídeos sobre masculinismo, en la cual deseo referirme hoy, en términos generales, a los principios y las metas del movimiento masculinista o movimiento de defensa de los derechos del hombre. Mi interés en realizar este vídeo proviene de una serie de prejuicios y confusiones persistentes en torno a estos dos temas que he identificado en la internet a través de las discusiones que he llevado a cabo en mis vídeos, en mi canal, o por otros medios, digamos, por blogs y mi página de Facebook y demás, donde algunas personas han llegado a comentar que están en contra de cualquier tipo de ismo y por tanto objetan de igual manera el feminismo y el masculinismo como si fueran de alguna forma la misma cosa. Debo concluir que estos intelectuales objetarían también el humanismo, por ejemplo, o el paracaidismo. Pero me resulta también imperativo señalar que rechazar algo con base en su nombre y sin comprender qué es o de qué se trata es una postura profundamente ignorante. Yo espero que este video sirva para resolver un poco la ignorancia que impera en torno a lo que es este movimiento, de manera que las personas puedan sacar conclusiones con base en información un poco más precisa. Lo que les voy a presentar a continuación es mi propia adaptación del ideario para el movimiento de defensa de los derechos del hombre que elaboró el señor Dean Ismay en Estados Unidos en colaboración con medio de centenar de masculinistas alrededor del mundo. Es apenas un borrador, pero también representa una excelente aproximación a los principios y fines que compartimos la mayoría de activistas por los derechos del hombre. En la descripción de abajo les dejo el enlace del ideario en inglés, el ideario original, y los invito ahora a leer conmigo mi propia adaptación del mismo. La guerra de los sexos es un constructo social destructivo. Visualizar a cualquiera de los dos sexos como opresor que merece ser subyugado no produce ganancias para hombres ni mujeres. En esa lucha, las únicas personas que se benefician son quienes obtienen ganancias de la desconfianza y hostilidad que produce esta dinámica. La mayoría de nosotros se beneficiaría de poner fin a la guerra de los sexos e iniciar una campaña de diálogo para resolver las inequidades existentes entre todos los seres humanos, independientemente de su sexo. El feminismo no es necesariamente lo que las feministas dicen que es. Muchas personas que se definen como feministas dicen apoyar los principios de equidad e igualdad. Muchas personas que ignoran la realidad cotidiana de las luchas de género asumen que el feminismo busca la igualdad. De cara a la ley, sin embargo, la mayoría de los representantes del movimiento feminista en los círculos académico y político y sus partidarios tienden a actuar en contra de los verdaderos principios de igualdad y equidad. Lo hacen por medio de sus decisiones y de sus acciones directas, promoviendo sofisticadas nuevas actitudes y leyes discriminatorias en contra del hombre que suelen tachar de justas y positivas. De hecho, si el feminismo buscara realmente la equidad e igualdad, no debería tener dificultad para coordinar esfuerzos con el movimiento de defensa de los derechos del hombre y aliarse con éste en la búsqueda de soluciones colectivas. Pero los partidarios del feminismo que tienen alguna cuota de poder a menudo rechazan al mencionado movimiento bajo la pretensión de que toda lucha a favor del hombre debería ser automáticamente considerada una acción en contra de los derechos de la mujer. De plano, descartan, marginan y hacen burla de las luchas de los hombres, llegando en numerosas ocasiones a recurrir a la violencia para ello. Por tanto, las personas que apoyan la ideología feminista bajo ninguna circunstancia deberían ser consideradas expertos o expertas de facto sobre la igualdad de género. La voz de los hombres debe ser escuchada independientemente de a quienes puedan incomodar.
Aunque es difícil hablar en nombre de todas las personas que apoyan el movimiento de defensa de los derechos del hombre, la mayoría tienen una actitud bastante imparcial ante la discusión sobre qué es masculinidad y qué es feminidad. Damos por sentado que los hombres y mujeres son diferentes, pero no tenemos ningún interés en promover estereotipos o prejuicios que limiten la capacidad de cada persona para hacer lo que guste de su vida y de sus talentos individuales. La caballerosidad, un concepto que obliga al hombre a subyugar sus intereses y su bienestar a los de la mujer, es característico en muchas, si no la mayoría de las sociedades. El rechazo de ese código puede costarle a un hombre importantes represalias a nivel social. El movimiento de defensa de los derechos del hombre rechaza cualquier código que asigne un mayor valor a los intereses y necesidades de cualquiera de los dos sexos. El código de caballerosidad es un arrogante y pernicioso intento de manipular al varón para ponerse siempre al servicio de la mujer. Exigimos para el hombre el mismo derecho de definir qué es masculino, qué significa ser un hombre, como la mujer reclama el derecho de definir qué es femenino. No nos interesa apegarnos a roles tradicionales del pasado, pero respetamos a las personas tradicionalistas porque es su derecho pensar lo que gusten. La mayoría de nosotros describimos las diferencias entre hombres y mujeres no con el interés de perpetuarlas, sino de poder entenderlas y valorarlas. Nuestra mirada está puesta en los roles del futuro, con la convicción de que los genitales de una persona nunca deberían limitar su capacidad para hacer con su vida y con sus potenciales lo que guste. La misandria, el desprecio por el hombre y lo masculino, es un fenómeno muy real y destructivo. Algunos ideólogos de género permanecen en estado de negación de cara a este fenómeno que es cada vez más evidente. Su racionalización es que un fenómeno como este no puede existir porque la sociedad favorece al hombre en todo. Ignoran sistemáticamente todos los esfuerzos sociales por arrebatar al hombre y a los mismos niños sus derechos básicos y su dignidad. Los mensajes misándricos insisten en la idea de que todos los hombres somos culpables por asociación de los errores y actos dañinos cometidos por otros hombres del pasado y el presente. Ser hombre se constituye en una especie de pecado original aún de cara a los actos positivos de la aplastante mayoría de los otros hombres, actos de invención e innovación, de exploración y descubrimiento, de servicio y sacrificio, de solidaridad y lealtad y de amor. Estos mensajes que insisten en asociar masculinidad con maldad son culturalmente destructivos y emocionalmente dañinos. Los activistas por los derechos del hombre creemos que el hombre tiene tanto derecho a la dignidad individual como la mujer, y que cualquier ideología que pretenda retirarle al hombre esa dignidad merece ser expuesta y condenada públicamente, con la misma severidad y fiereza que se debería de condenar cualquier ideología misógina. Creemos también que nosotros, los activistas por los derechos del hombre, estamos unidos fundamentalmente por la información válida y real y el compromiso que son necesarios para poder llevar adelante esta tarea. El movimiento de defensa de los derechos del hombre entiende bien que los derechos siempre conllevan obligaciones. Para que exista verdadera igualdad, todas las personas deben compartir los mismos derechos, pero también deben asumir iguales obligaciones asociadas al ejercicio de esos derechos. La mayoría de los activistas por los derechos del hombre apreciamos a las mujeres fuertes, capaces e independientes integradas a la sociedad, pero también nos sentimos decepcionados y frustrados por el creciente surgimiento de mujeres mal adaptadas, hipersensibles, sobreprotegidas e inmaduras. Los activistas por los derechos del hombre entendemos que la autoridad siempre debe estar acompañada de responsabilidad por los propios actos y disposición para rendir cuentas por esos actos sin tomar nada de eso personalmente. Las ganancias suelen ser producto de los riesgos. Por tanto, uno debe estar tan dispuesto a aceptar reconocimiento como a aceptar culpa. Si uno critica a los demás, debe estar igualmente preparado para asimilar las críticas de los demás.
Justificar cada falta cometida es una actitud inmadura y condescendiente que ha impedido el crecimiento de las mujeres y del movimiento feminista. Las personas que realmente buscan la equidad y la igualdad deberían estar dispuestas a exponer y condenar este tipo de actitudes. Los activistas por los derechos del hombre objetamos la estrecha y cerrada visión del feminismo acerca de los problemas y los temores de la mujer. Asimismo, objetamos el ginocentrismo, el enfoque de los problemas exclusivamente desde la perspectiva de la mujer, y el supremacismo femenino. En contraste, respetamos la destreza y la madurez, independientemente del sexo de la persona. Entre los activistas por los derechos del hombre hay distintas posiciones. Unos asumen como objetivo evitar la convivencia con una mujer y más aún el matrimonio, puesto que consideran a la mujer moderna como un ser infinitamente tóxico. Estos hombres del movimiento Men Going Their Own Way asumen un rol esencialmente pasivo en la resolución de las inequidades de género, pero el resto de los activistas por los derechos del hombre usualmente respetamos su decisión. Otros consideran que erradicar el feminismo es el único objetivo, pero muchos estamos en desacuerdo, puesto que las inequidades que afectan a hombres y mujeres seguirán existiendo aún después de la erradicación del feminismo. Para todos los demás, el objetivo es dar respuesta a las inequidades de género, pero desde un paradigma completamente distinto, donde ninguno de los dos sexos sea señalado como el responsable único del surgimiento y el mantenimiento de esas diferencias. Para estos últimos, los objetivos del movimiento por la defensa de los derechos del hombre vendrían a ser los siguientes: velar por el respeto a la dignidad y a los derechos de todos los hombres, independientemente de su etnia, nacionalidad, creencias u orientación sexual. Velar por los derechos humanos de todas las personas. Nuestro énfasis en los derechos de los hombres y los niños se basa simplemente en la percepción de que estos están necesitando urgente apoyo en este momento, pero no son nuestra única preocupación. Propulsar una nueva narrativa cultural donde tanto hombres como mujeres tengan igual derecho de hacer con sus vidas lo que gusten, asumiendo exactamente las mismas responsabilidades por sus decisiones y sin ningún tipo de trato preferencial en ninguna área. Garantizar los mismos derechos reproductivos a hombres y mujeres, priorizando la creación de un método de control hormonal de la fertilidad masculina que sea barato, efectivo y seguro. En los países donde el aborto es permitido y donde la mujer ostenta la totalidad del poder de dictar si un embarazo es llevado a término o no, velar porque ningún hombre pueda ser obligado a pagar manutención a menos que haya firmado algún documento en el que acepte responsabilizarse financieramente de un hijo. En los países donde el aborto no es permitido y los embarazos deben ser obligatoriamente llevados a término, velar porque las pruebas de DNA sean costeadas por el Estado o pagadas en partes iguales por el padre y la madre, sean un requisito para poder declarar legalmente a un hombre como padre de un hijo. En caso de que un niño sea entregado para adopción por una mujer, garantizar que las agencias de adopciones descarten siempre la posibilidad de dejar a ese niño al cuidado de su padre o de la familia paterna antes de entregarlo a personas fuera de la familia. En caso de que se demuestre que una mujer deliberadamente ha cometido fraude al señalar a un hombre como padre de su hijo, garantizar que existan las bases y los mecanismos necesarios para su procesamiento judicial. Abolir toda práctica legal que establezca condenas más o menos severas para una persona dependiendo de cuál sea su sexo. Y garantizar que las mujeres que cometan cualquier tipo de abuso o de crimen sean arrestadas y juzgadas igual que los hombres. Que reciban exactamente las mismas condenas que reciben los hombres por el tipo de crimen que hayan cometido.
En casos de divorcio, velar porque en aquellos lugares donde aún no se ha implementado la resolución alternativa de conflictos, se instauren los mecanismos de mediación que permitan a las parejas tratar de resolver sus disputas sin involucrar a los juzgados de familia u otras agencias estatales. También en casos de divorcio, promover como norma la patria potestad y custodia compartidas en todos aquellos casos donde ambos padres estén capacitados y dispuestos a ver por sus hijos y no representen ningún tipo de peligro para la salud mental o física de ellos. En caso contrario, velar porque ambos progenitores tengan siempre un régimen de visitas que sea lo más justo posible y sirva a los intereses de la persona menor de edad, no a los de los adultos. Sentar las bases y los mecanismos necesarios para procesar judicialmente a las mujeres que irrespeten los regímenes de visita establecidos por los juzgados de familia, en detrimento de los derechos del padre. Sentar las bases y los mecanismos necesarios para procesar judicialmente a las mujeres que sean descubiertas acusando falsa y maliciosamente a un hombre de hostigamiento, abuso de cualquier tipo o violación, y propulsar leyes que castiguen severamente el perjurio, es decir, mentir a las autoridades. Denunciar la inconstitucionalidad de todas las leyes y las normas que violentan el derecho a la presunción de inocencia de cualquier persona acusada de una falta o crimen, particularmente en el caso de las personas acusadas de hostigamiento, violencia doméstica o abuso sexual, que usualmente son presumidas culpables, especialmente si son hombres, y tratadas como tales sin haber cumplido con el debido proceso. En lo referente a las pensiones alimentarias, erradicar completamente la idea de que el estilo de vida representa un derecho que la mujer y los hijos adquieren y que se les debe respetar aún a costa del empobrecimiento del hombre, y eliminar la prisión por falta de pago. La mayoría de los países civilizados han eliminado la cárcel por deuda y establecido mecanismos para la negociación de pagos, excepto en el caso de los hombres que se ven incapacitados para pagar pensión alimentaria. Lanzar a los hombres a la cárcel por falta de pago es una abominación que violenta los derechos de los hombres, le cuesta incontables recursos al Estado, priva a los hijos de contacto con sus padres y empeora la situación de la familia, en tanto muchos hombres llegan incluso a perder su trabajo por ese motivo. Luchar por reconocimiento público de que los hombres son frecuentes víctimas de violencia doméstica y violencia sexual y que las mujeres son frecuentes perpetradoras de este tipo de crímenes, y exigir la censura y condena de cualquier discurso o acción que por intento o efecto niegue o enmascare esa realidad. Propulsar que los estándares que definen lo que constituye violencia ilegal sean absolutamente consistentes para todas las personas y no discriminen con base en criterios como el tamaño o la fuerza del agresor o de la víctima. Exigir que las órdenes de arresto obligatorio reconozcan que la violencia doméstica es un fenómeno bilateral en la gran mayoría de los casos, y que ambas partes suelen ser corresponsables de esta violencia. Asimismo, demandar que toda política que presuponga la existencia de un solo agresor y una sola víctima sean reconocidas como un error y erradicadas por completo. Luchar por reconocimiento del abuso del que son objeto las órdenes de alejamiento, especialmente para obtener ventajas en procesos de separación y divorcio, y sentar las bases y mecanismos para que este tipo de abusos sean penados por la ley. Exigir la eliminación de cualquier tipo de incentivo financiero para los integrantes de cuerpos policiales o judiciales que procesen cierto tipo de crímenes, y también la eliminación de políticas que permitan a las fiscalías exigir a las supuestas víctimas, bajo amenaza de cárcel u otro tipo de represalia, su cooperación con los fiscales. Demandar absoluta igualdad en la ubicación de recursos estatales destinados a la investigación y la atención en salud, tanto para hombres como para mujeres.
Promover la investigación de la creciente brecha de desempeño escolar entre niños y niñas para descubrir las causas de este fenómeno. Entender las necesidades específicas de los varones en el campo educativo y definir las medidas que deben ser tomadas para eliminar este tipo de desigualdades en la educación. Combatir la discriminación por sexo en la asignación de becas estudiantiles o, en su defecto, exigir que se asignen incentivos también para hombres que deseen incursionar en campos profesionales donde haya escasa representación masculina. Por supuesto, sabemos que lograr la aprobación de estas medidas puede llevar mucho tiempo y no tenemos ninguna ilusión de que el proceso va a ser sencillo, ni de que el ideario va a ser automáticamente acogido, ni siquiera por las personas que supuestamente están a favor de la lucha por la igualdad de género. Sin embargo, creemos que constituye un excelente punto de partida, así que los insto a compartirlo con otras personas y a realizar cualquier aporte que ustedes consideren pertinente y relevante. Les agradezco muchísimo su atención y espero que me acompañen en futuros videos. Hasta luego.